concurso de Contraloría, si cabe el término concurso, no, y no un nombramiento a dedo como parece que se estaría dando, todos los errores y horrores que se han cometido en este concurso, aquí también lo tratamos con otro aspirante, el ingeniero Douglas Torres, que nos hablaba de cómo a él no se le habían reconocido puntos en la etapa de méritos. Y recordaba, y le recordé en esa ocasión, lo que usted nos había manifestado, que cuando usted llevó todos sus libros a una audiencia de carácter personal, y le habían dicho que no querían los libros, sino que querían una versión digital, que no valía si no era digital. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que empaña este concurso. Para el nombramiento, yo diría, de uno de los principales funcionarios del Estado. Desde que conversamos la última vez se han dado ya algunos eventos, se habla de un señor que aparentemente ya sacó el mayor puntaje y ya ganó. ¿Qué acciones se pueden tomar para tratar de corregir todas estas barbaridades que se han cometido a lo largo de este concurso? Buenos días, doctor Juan Falconi. Muy bien, doctor Emanuel. Muy bien, doctor Emanuel decía. En realidad usted hace ahí un apretado resumen y yo voy a tener que realmente pues, hablar de mi caso, pero debo empezar gracias. Debo empezar por aclarar que a muchos postulantes se los ha perjudicado, particularmente en la nota de los méritos, porque no se les ha reconocido actividad profesional, etcétera. Entonces, pero en mi caso, la consigna del gobierno que felizmente se va era que no llegue Juan Falconi bajo ningún supuesto a esa posición, por el temor que implicaba, y debo decirlo con franqueza, pues y con sencillez, porque además usted conoce esa parte de la historia y todo el país conoce la parte de la historia, todo el que al año 2000 tenía uso de razón. Los que hoy por hoy se jactan de su juvenil ignorancia, pues obviamente no conocen la historia ni siquiera reciente. Hubo ahí un estúpido, perdóneseme la expresión y no se la entienda mal, suena muy fuerte y yo la uso de cuando en cuando, pero suena muy fuerte. Hubo por ahí un estúpido que a mí en clase me dijo alguna vez, cuando yo hablaba de Eloy Alfaro y la parte de Eloy Alfaro en la influencia jurídica en el país, con el Código de Comercio, con el Código Penal, etcétera. Entonces me dijo, yo no había nacido. Y le digo a este pobre estudiante mío, ignorante a carta cabal, bueno, pero es que la historia y el mundo no existen a partir de que usted nació, ¿verdad? Y así estamos sujetos a eso. Entonces, y además se jactan hoy por hoy de esa disque juvenil ignorancia, creyendo que no pasa el tiempo. A mí la primera trampa, que fue un fraude, un delito escandaloso que me hicieron fue introducirme un documento falsificado en mi carpeta y sustraerse la página de otro documento público en mi misma carpeta. Así de sencillo, ¿verdad? Ahí empezó, después tuvimos una audiencia, otro ignorante se definió de los que impugnaban la audiencia como soltero por divorcio, justamente la razón porque demostré la falsedad de ese documento que habían metido, introducido en mi carpeta, después que la presenté, y el delito de sustracción de una página de un documento público que desvirtuaba totalmente ese documento falsificado, que era un supuesto IRP. De ahí seguimos de tumbo en tumbo con esta comisión, no se inició el delito, me bajaron los puntos de la carpeta, pero aún así era 47 sobre 50, cuando mi carpeta merecía 51 sobre 50. Llegamos al examen, el evento ese grotesco de una horda de cobardes miserables, asalariados, atacándome con huevos para que yo no ingrese. La meta era que no ingrese. Uno de esos miserables le puso delante de todo el mundo cadena a la puerta y delante de ellos
La policía no hizo nada y yo le gritaba al policía que abra la puerta. Se dio vuelta y se metió. Eso está filmado, doctor Emanuel. Y ya tengo pedida la declaración en la denuncia que presenté hace días ya para que declaren dos personas del Ministerio de Gobierno, que aparentemente eran los coordinadores de ese cobarde ataque por la espalda. ¿Me explico? O sea que ahí hay un juicio, hay un trámite en la fiscalía que debe avanzar. Y entonces así llegamos al examen. Y en el examen, ¿qué pasó? El secretario denuncia, y tengo agregado en la acción de protección que he presentado ayer, la denuncia del secretario de la Comisión Ciudadana, que se fue el sistema, que hubo inconsistencias, que se produjo todas unas equivocaciones, que se fue la luz, lo típico de este gobierno, ¿verdad? Y después de eso, ilegalmente, sesionaron domingo, lo que denunció el secretario también, entre tantas otras ilegalidades, pero el mismo día de la prueba, dice que sacaron por la tarde al público, ¿no? Unas notas en las que a mí me ponía una nota que no merecía, así de sencillo. Y cuando ya se notifica, yo pido recalificación, tanto en los méritos cuanto en la oposición, en la prueba de oposición. Y ¿qué contestan en la recalificación? No motivan, ni una gota motivan, porque no tienen cómo motivar. Y ese es un delito flagrante que ha cometido esa comisionada que me tocó a mí, Ojeda, ¿verdad? Janet Ojeda. Y entonces, en los méritos dice, no fundamenta. En un formulario, y no dice por qué no fundamenta. Y lo mismo en la prueba de oposición, la apelación no está, perdón, la recalificación no está fundamentada o no corresponde. Un disparate así en una palabra, sin ninguna motivación. Y la Constitución de la República, para aquellos que conocen, lo tendrán claro, y los que no conocen, que lo aprendan, establece la motivación. Eso es el justificar por qué se hace o se dice lo que se está haciendo o diciendo, con efectos jurídicos, ¿verdad? Si no hay motivación, el acto es nulo. Pero aquí se ha hecho tabla rasa de todas las disposiciones legales y constitucionales, doctor Emanuel. Ahí hay una síntesis del caso. Y en la parte profesional, por la lealtad que debemos tener, yo puse toda la argumentación y todos los textos legales para que no quepa duda en el correo, en el mail de todos los participantes, porque había muchísimos que estaban por ahí perjudicados ilegalmente.